A partir de ahora entonces voy a grabar las clases y estas clases pues van a ser subidas al canal de YouTube, donde pues pueden ustedes visualizarlas en caso dado que pues no puedan, digamos, visualizarla en el momento, ¿no? Algunas presentaciones las voy a hacer de forma en PowerPoint, algunas otras puede que las haga en un anotador. Yo manejo un software libre llamado OpenBoard, y utilizo pues un lápiz de colores pues para hacer algún ejercicio o algo relacionado que no pues no se tenga, digamos, presupuestado directamente en las diapositivas, ¿no? Igualmente las diapositivas pues se van a subir al contenido del Moodle. Por lo pronto estamos en la unidad de aprendizaje 1 y pues el objetivo de hoy es comenzar con la parte de introducción a las instalaciones eléctricas. Bien, permítanme entonces, les voy a compartir ahora la pantalla para que ustedes puedan visualizar eh, el contenido. Ok, muy bien, quisiera confirmar si se está viendo la pantalla. Sí, señor. Gracias, muy amable. Bueno, hacer algunos ajustes aquí finales. Tengo ya disponible la sala del chat y creo que tengo todo bien para iniciar. Bueno, permítanme un segundo que parece que algo se bloqueó en el computador. Bueno, de esta forma para poder visualizar la parte de grabación, poder visualizar la parte de chat, que es como lo más importante en este momento en la llamada. Bueno, ya me escuchan bien, todo bien, ven la pantalla, ya podemos dar inicio entonces. Sí, señor. Bueno, sí, listo. Ok, entonces bueno, el tema de hoy pues es el tema de la introducción de instalaciones eléctricas en general, ¿no? Porque pues como les dije, nosotros nos vamos a centrar, sí, en efecto, en el concepto de instalaciones eléctricas, de preferencia multifamiliares, aunque vamos a mencionar algunas cositas relacionadas con instalaciones comerciales, industriales, incluso pues hospitalarias y lo que llamarían las instalaciones especiales, ¿no? Sin embargo, pues cuando se hace introducción a las instalaciones eléctricas, mencionamos en forma general porque todo lo que son las normatividades y, y referentes teóricos siempre se relacionan a todo tipo de instalaciones, ¿sí? Que una cosa es que el diseño, cuando uno realiza un diseño, ¿sí? Digamos, es función del caso en el que uno vaya a desarrollar el diseño, pues es distinto a que la parte de contexto de las instalaciones no se puede abordar, sí, en forma general. Entonces, independientemente del contexto en el que nos estemos manejando en instalaciones eléctricas, siempre vamos a poder, digamos, generalizar ciertas cosas. Bien, entonces la introducción va más referenciada hacia lo siguiente. Bueno, entonces para como abordar un poquito el contenido de la clase de hoy, vamos a mirar las definiciones, algo de cadena productiva del sector eléctrico, instalaciones en efecto de uso final,
los códigos y normatividades, algunas especificaciones técnicas y parámetros de diseño referente pues a la vida de una instalación eléctrica y obras eléctricas con el concepto de calidad. Bien, ¿qué es una instalación eléctrica? Como tal, una instalación eléctrica pues es un conjunto de aparatos eléctricos. Pues hay que tener presente cómo es que se define un aparato eléctrico. Mencionaba ayer en la clase de electrónica y electricidad básica para los chicos que todo lo que sea conectable, ¿sí?, a una fuente de energía, en este caso de voltaje, ¿sí?, es una carga eléctrica, ¿no? ¿Sí? Finalmente todo lo que pueda yo conectar. ¿Qué quiere decir, como dicen en lingüística? Persona, animal o cosa. ¿Sí? Yo puedo conectarme a la electricidad y yo soy una carga eléctrica, ¿sí? Yo puedo conectar una piedra a la electricidad y la piedra es una carga eléctrica. Yo podría conectar cualquier cosa a la electricidad y pues todo se podría comportar como carga. ¿Listo? Sin embargo, aquí hacemos referencia a un punto que es el ser aparato eléctrico. Cuando referimos a aparato eléctrico, es una carga eléctrica que, aparte de que se puede conectar, ¿sí?, es útil, porque pues no tendría sentido tener un uso final si no se le puede dar ese uso, ¿sí? Por eso es importante establecer la diferencia entre carga eléctrica y entre aparato eléctrico, ¿no? Indiscriminadamente, cuando nosotros estamos hablando en electricidad, en instalaciones eléctricas, utilizamos mucho los conceptos de carga instalada, pero estamos hablando del concepto de carga instalada desde el punto de vista de aparatos eléctricos que son funcionales, ¿sí?, que pueden usarse. Bien, ok, entonces ese conjunto de aparatos eléctricos, de conductores, ¿sí?, de circuitos asociados a cualquier tipo de uso funcional, que tiene lo que les menciono, un fin particular, ¿sí? Desde el punto de vista, nosotros podemos mirar entonces la generación, la transmisión, la transformación, la conversión, distribución o uso final de energía eléctrica como una instalación eléctrica, ¿sí? ¿Sí? Lo que les decía, pues en las generadoras también tienen sus instalaciones eléctricas, ¿no? Eso pues lleva a los transformadores elevadores, hay una transmisión y todo eso finalmente es una instalación eléctrica. Pero nosotros vamos a mirarlo desde el punto de vista del uso final, que es lo que trata de este curso. Ustedes más que nadie conocen el concepto de la cadena productiva del sector eléctrico, ¿sí?, donde pues nosotros tenemos una subestación de generación, ¿sí? Usualmente Colombia es mayoritariamente hidráulica, y esa dependencia pues hace que la mayoría de las subestaciones sean pues tengan como fuente principal el agua. Hay una subestación de generación que va iniciando pues desde el punto donde se puede, digamos, conseguir el agua, porque pues desafortunadamente no siempre están cerca de las ciudades, sino están por los sitios donde están lejos de las ciudades, por lo que en ese caso se requiere algo que se llama la transmisión. La transmisión pues son ese punto que se lleva desde donde se genera hasta donde realmente se va a consumir, ¿no? Hay varios puntos intermedios porque pues hay en el camino empresas, necesidades intermedias que pueden ser satisfechas haciendo pues unas subestaciones intermedias, ¿no? Esas subestaciones intermedias pues suministran servicio a esos pues sitios donde pues están ubicados pues la empresa, los caseríos, bueno, etcétera. Y ya cuando llega directamente a la zona urbana, ya estamos hablando de subestaciones directamente llamadas subestaciones de distribución. Esas subestaciones de distribución pues se distribuyen pues a lo largo de todos los barrios, etcétera, ¿sí? Y finalmente llega pues a nuestras casas. Entonces donde realmente se va a usar, aquí como se ve en el dibujito, es donde pues es el uso final. A eso se le llama instalaciones de uso final. Si lo miramos desde un punto de vista permítame, ya le agrego aquí a Wendy, listo. Si lo miramos desde un punto de vista de conectividad
digamos en contraste con el anterior, pues vemos que tenemos una central generadora, vemos que tenemos la estación elevadora, la red de transmisión, dependiendo de dónde se esté hablando de la transmisión, porque no es lo mismo transmitir a grandes distancias que transmitir a una distancia corta. Por eso pues los niveles de tensión pueden ser de 220 o de 500, ¿sí? Dependiendo pues del transformador, pues nosotros vemos que hay un transformador reductor donde pues pasa a la fase de distribución, y esa distribución pues pasa a una estación transformadora de distribución, esas que ustedes ven por aquí por Bucaramanga, cerca a la casco urbano. Podemos alimentar clientes industriales, ¿sí? Si necesitan niveles de tensión elevados, o podemos hacer un banco de transformación y hacer entonces la alimentación a clientes residenciales, ¿sí? Bien. Si lo miramos desde un punto de vista de lo que está ocurriendo en la actualidad nos estamos dando cuenta también que hay una famosa generación distribuida, ¿no? Pues también hablamos de otras energías alternativas, y esa energía alternativa, como por ejemplo la eólica, la fotovoltaica, la solar fotovoltaica, etcétera, pues cumplen casi con el mismo proceso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay mucha diferencia una respecto a la otra. Lo que hacen es cambiar la fuente de generación, ¿no? Sí van a haber algunos cambios, ¿no? Pues en cuanto al tema de distancias, ¿sí? Porque pues hay unas ventajas de las energías renovables, es que muchas pues son disponibles en unos sitios en los que por ejemplo la hidráulica no es disponible. Tiene sus desventajas como ventajas, pues eso ya me imagino que ustedes tuvieron la oportunidad de estudiarlo en sus cursos de generación, ¿sí? Cada uno tiene su ventaja o desventaja. Bien, cuando hablamos de generación se está hablando de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes primarias, y a esto se le conoce como el concepto del mercado mayorista. Esas empresas que están participando en la generación de energía, pues es la competencia de ofertas de generación en lo que se conoce como la bolsa de energía, ¿sí? Y esta competencia es como una especie de competencia que pues regula de alguna forma el precio, el mercado, y regula muchos aspectos relacionados con el tema de la energía eléctrica, ¿no? Esto no es un monopolio, o sea, lo que es la generación no es un monopolio, sino que las personas pueden competir. Bueno, en este caso personas no, las empresas o digamos contratistas que pueden participar en el tema de generación pueden competir ofreciendo el precio por generación, ¿sí? Entonces esto ocurre en un momento dado, se le asigna como una especie de contrato a ciertas generadoras, y eso constantemente pues va mejorando su precio, ¿no? Esto hace que la energía eléctrica sea mucho más beneficiosa, y pues que haya un beneficio en el sentido de que sea de calidad, ¿no? Después, desde el punto de vista de la transmisión sí es un monopolio natural. ¿Qué significa un monopolio natural? Pues primero, la palabra monopolio hace referencia a que solamente una persona o una empresa es la que se encarga de controlar una cosa en el mercado, ¿sí? Y hablamos de monopolio natural pues cuando se presenta la ausencia total de competencia, ¿no? Y lo que ocurre es que en este caso la transmisión está bien y está bien definida, porque en este caso la empresa de transmisión, que es ISA, tiene la mejor, como por así decirlo, el mejor precio, ¿sí? Entonces lo que ocurriría si hubiera de pronto otros entes participando en el tema de la transmisión es que podrían generarse pues precios mayores, podrían generarse competencias innecesarias. ¿Listo? Entonces por eso la transmisión usualmente y hasta el momento ha funcionado muy bien como monopolio natural, ¿sí? Perfecto. Ahora la distribución
la distribución sí está encargada también de algunos monopolios naturales. Bueno, no algunos, en este caso sí son monopolios naturales por la siguiente razón. Resulta que no es bueno tener o disponer de varias empresas también de energía por el tema de cómo se conecta y se desconecta este tipo de servicio, ¿no? Pues a ver, digamos si lo mencionamos desde el punto de vista, ustedes en sus casas, cuando se encuentran en Bucaramanga, pues los que se encuentran en Bucaramanga, eh, tienen un operador de red llamado la ESA, ¿m? La empresa de energía de Santander. Esa empresa los conecta a ustedes para suministrarles pues electricidad a toda su vivienda y pues en general pues a todo Bucaramanga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Si tuviéramos un mercado de libre competencia, pues lo que ustedes podrían es cambiarse de operador de red como si se cambiaran así como de operador de telefonía, ¿no? Lo que ocurre también es que no es tan fácil cambiarse de operador de red porque sí, ¿no? Pues porque conectar y desconectar carga no es tan sencillo como de pronto conectar y desconectar un servicio de teléfono, ¿sí? No, me aburrí del internet de Claro, ahora me va a pasar a EPM, ¿sí? Me aburrí de este internet, entonces me va a cambiar a este. No, no puedo hacer eso debido a ese tipo de cosas. O sea, cambiar la electricidad no es tan sencillo como cambiar seguramente un servicio de teléfono. Sin embargo, a pesar de que es un monopolio natural, no puede, digamos, colocar o imponer precios así como así. No, para nada. ¿Qué va a ocurrir acá? En este caso, hay unos cargos máximos o unos costos que están regulados por una empresa a nivel nacional, ¿sí? Que se llama pues la CREC, ¿no? La CREC es la que determina pues los precios que los operadores, en este caso de red, en el caso de distribución, pueden cobrar, ¿sí? Hay algunas fórmulas que permiten calcular en función también del sitio, ¿no? Es cierto que pues es un cargo en general nacional, sin embargo no es lo mismo producir electricidad, ¿sí? Perdón, distribuir electricidad cuando se está en Santander que cuando está por ejemplo en la costa, ¿sí? Entonces son diferencias en función de la región. Para ese caso, entonces ahí viene lo que se llama el tema de la comercialización, ¿sí? El tema de la comercialización pues ya hace referencia a algunos monopolios. Esos algunos monopolios porque usualmente las mismas empresas que distribuyen son las que comercializan. La que comercializa es todo el tema del cobro de la factura, ¿sí? Entonces eso es el que se encarga ya de decir, bueno, distribuir la energía tiene un costo para el usuario final de tanto, porque nos costó esto, nos costó aquello, esto está regulado por esto, etcétera. Eso es todo un tema bastante denso, el tema de las famosas tarifas, ¿sí? Y hay un estudiante que el semestre pasado hizo una exposición basada en el tema de tarifas y es todo un tejemaneje en cuanto a cómo se debe cobrar en función de muchas cosas. ¿Listo? Bien. Si miramos el tema de la representación unifilar del sistema de potencia, podemos mirar que esto que vemos ahí también es una instalación eléctrica, ¿no? Lo que sucede es que como nosotros vamos a ponernos en contexto de instalaciones eléctricas pero de uso final, por eso es que se habla en general de instalaciones eléctricas y luego sí se habla de instalaciones eléctricas de uso final, porque ahí es donde realmente nos interesa de acuerdo a esta asignatura. Bueno, entonces para retomar el concepto de instalación eléctrica, recordemos que es el conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos asociados previstos para un fin particular: generación, transmisión, transformación, conversión, distribución o, en nuestro caso, uso final. ¿Qué es lo que nos dice el RETI de instalación eléctrica de uso final? El RETI nos dice lo siguiente: la instalación de uso final comprende los sistemas eléctricos que van desde la frontera con la red del servicio general, incluyendo la acometida o ramales de acometida, que entregan la energía al equipo de entrada de servicio del usuario, hacia el interior de una edificación
o al punto de conexión de los equipos o elementos de consumo. Miremos entonces qué significa esto que nos están diciendo ahí. Básicamente, las instalaciones de uso final tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? La primera, yo soy un usuario residencial, ¿sí? En el cual necesito mi servicio eléctrico, ¿sí? Mi servicio eléctrico, entonces yo lo tomo de un transformador, o el operador de red me da el transformador, ¿sí? Y ahí en esa parte yo voy a tener, yo soy un usuario final porque yo tomo desde el punto donde me suministra la electricidad, lo traslado hacia mi punto donde pues hago el punto de conexión y donde hago el consumo. Ese punto desde donde uno toma desde allá del transformador hasta donde llega a la casa es lo que le llaman usualmente la famosa acometida, ¿sí? Cuando hablamos de ramales de acometida, hace referencia a que desde el punto donde llega a la casa pues ahí se deriva, ¿sí? Acuérdense que una rama llega a un punto y en el cual se van dividiendo o bifurcando, ¿no? Es una rama de un árbol, hagan de cuenta que es como la rama de un árbol. Entonces ese punto de rama hace referencia pues a que como que se dividen hacia los circuitos de la casa. Bien, hay otros casos en los cuales, como por ejemplo empresas, ¿sí? Algunas industrias, no todas, pero hay algunas industrias que se pueden comportar como residencias pequeñas, ¿no? Como ambientes residenciales pequeños, en los cuales solamente necesitan tomar un punto de conexión directamente desde el transformador que ofrece el operador de red. Pero hay otros casos en los cuales el operador de red no manda sobre el transformador, ¿sí? Acuérdense que nosotros como usuarios finales no recibimos la electricidad a nivel de distribución, ¿sí? Nosotros no llegamos con 13.2 o 11.6, ¿no? Entonces en este caso particular lo que tenemos es, recibimos un nivel de tensión de 120, ¿sí? Las personas que pues manejan 120 o los que manejen por ejemplo 208 si hay alguna instalación trifásica en casa, ¿no? Nosotros manejamos esos niveles de tensión, y para que ocurra esos niveles de tensión y yo pueda entender, digamos, recibir ese nivel de tensión, por eso necesito un transformador. Entonces aquí estoy mencionando que puedo tener dos transformadores desde el punto de vista, ¿no? El operador de red me da el transformador, y es decir, simplemente él me entrega el punto de conexión desde el lado de baja del transformador hasta mi casa. El otro caso es cuando el operador de red no entrega el lado de baja, sino entrega ese lado de alta, ¿sí? Para esos casos, el operador de red, ¿sí? Pues entrega el servicio, y digamos, el uso final, para esos casos donde solamente el operador de red entrega por el lado de alta, el uso final va a estar entonces contenido en cuanto a lo que se refiere el transformador y todo lo que está aguas abajo del transformador por el lado de baja. ¿Listo? Bien, eso es lo que se llama una instalación de uso final. En los casos de instalaciones de propiedad del operador de red que incluyan subestaciones para el servicio de varios usuarios, la acometida de la subestación se considerará como parte de la instalación de la red de distribución, que era lo que les decía. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de una casa, ¿sí? Donde pues aquí tenemos la conexión, este es la línea de distribución, aquí pues están todos los fusibles y las protecciones, ¿sí? Los DPS, bueno, etcétera. Eso lo vamos a mencionar luego. Aquí tenemos el transformador, ¿sí? de distribución, bueno, en este caso el reductor, porque pues nos va a reducir el nivel de tensión del nivel de distribución a un nivel de uso final. Aquí tenemos pues todos los sistemas de protección, y fíjense que la acometida es ese punto donde viene el lado de baja hasta el punto donde está como el tablero, bueno, le llaman tablero general, o siempre le van a llamar el tablero general a todo lo que sea general, ¿no? Y de ahí pues entonces salen los circuitos ramales, que son todos los circuitos que se usan en casa, ¿sí? Entonces esto de acá, el uso final va a ser esto de acá, todo lo que contiene la casa y la acometida. Muy bien, no tengo un dibujito bueno, pensé que tenía un dibujito del lado del caso contrario. ¿Qué significa el caso contrario? El caso contrario es cuando
se incluye el transformador. Imagínense que esto es una vivienda multifamiliar y este transformador ya no se encuentra en el poste del operador de red, sino que se encuentra en donde se encuentra en el sitio. Me imagino que muchos acá, o posiblemente la gran mayoría, viven en una vivienda multifamiliar y seguramente han escuchado que dentro de la vivienda multifamiliar hay un transformador. Entonces ese transformador es de propiedad de en este caso de la vivienda multifamiliar. A la ESA le conviene en muchas ocasiones pues que el dueño sea la vivienda multifamiliar y no él, porque pues el libre de mantenimiento sirve un poco de cosas. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de una instalación eléctrica? Como tal, los objetivos hacen referencia a la distribución de energía eléctrica a todos los equipos conectados, aparatos conectados de una manera pues segura y eficiente, ¿sí? Hay que considerar también flexibilidad, hay que considerar economía y facilidad de acceso. La seguridad, pues porque cuando ustedes conectan cualquier cosa, pues yo espero que esa cosa no me genere ninguna afectación, ¿no? Pues tampoco que cuando lo conecte vea que algún animal, persona o cosa se vea afectado, ¿no? La eficiencia, pues para evitar consumos de energía innecesarios, ¿no? Ahorita pues con el RETIQ, que se habla del concepto de eficiencia energética, pues los aparatos o equipos eléctricos conectados tienen que cumplir con unos parámetros. La idea es que cumplan con unos parámetros de eficiencia energética, pues para garantizar que las instalaciones también sean que digamos que no hayan o que no tengan consumos innecesarios, ¿no? Economía, pues toda instalación eléctrica siempre va a buscar, o no toda instalación eléctrica, más bien todo producto, ¿sí? Servicio que yo digamos quiera adquirir siempre va a buscar ser económico, ¿no? Es muchos de los casos en los cuales ustedes como diseñadores o como interventores en una obra van a tener que pensar en diseños no solamente ajustados a la norma, sino que también sean lo más económicos. ¿Cómo van a tener que pensar en eso? Pues usualmente en la mayoría de los casos lo que se hace es que se diseña con lo más costoso y luego miran ustedes cómo pueden reducir costos respecto al tema de inversión, ¿no? Porque en muchas ocasiones ustedes pueden tener un super diseño basado en algún fabricante que cumple con todas las normas, pero en muchas ocasiones el contratista, el que pone la plata, el inversor, les dice no, tenemos hasta tanto límite. Entonces es una restricción por la parte económica que ustedes también tienen que tener presente en sus diseños. Flexibilidad, pues que pueda adaptarse a los cambios. La idea es que ustedes cuando hagan diseño, ese diseño haga referencia a que si yo tengo un sitio particular, pues que se pueda, digamos, adaptar a otro funcional. Vamos a mirar que las instalaciones eléctricas tienen un diseño desde el punto de vista funcional, ¿no? Yo diseño eléctricamente un sitio en función de o más bien lo diseño en función de qué es lo que se va a hacer en ese sitio, ¿sí? No voy a diseñar una instalación eléctrica de una cocina, pensarlo en una cocina, colocando tomas a la lata en una habitación. No tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, es esa negociación que existe entre el hecho de que hay una función para el espacio y que el espacio puede cambiar con el tiempo. Muy comúnmente, no sé si de pronto han notado, en ciertos espacios como un garage colocan una tienda, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay de que ese garage que estaba diseñado para un garage ahora sea utilizado como una tienda, donde pues, seguramente las cargas eléctricas o los equipos conectados a esa instalación son mucho más en comparación con la que había con el garaje? ¿Qué se usa en un garaje? A lo sumo una motobomba para lavar el carro, a lo sumo conectar algo para pues lavar el garaje o digamos ordenar el garaje cuando uno está escuchando algo, puede estar digamos ordenar el garaje, escucha por ejemplo una radio y la conecta ahí, un bombillo, ¿sí? Entonces digamos que lo que hay en ese espacio puede que represente no mucha flexibilidad para por ejemplo instalar
un local de algo, ¿sí? Digo local en el sentido de una tienda, ¿sí? Una tienda de abarrotes, una tienda de, ¿sí? Etcétera. E incluso los garajes los utilizan mucho para satélites de máquinas planas. Entonces ahí es donde viene el problema con el tema de que la electricidad para ese sitio no fue diseñada, ¿sí? Son esa negociación entre flexibilidad y el hecho de que pueda adaptarse a los cambios, que no es fácil, ¿no? La accesibilidad, pues habla de la adecuación, la adecuada distribución de las salidas, no es colocar por colocar tomacorrientes. Yo para qué voy a colocar una tomacorriente detrás de una puerta, ¿sí? Para qué voy a colocar una tomacorriente detrás de un sitio donde no va a tener acceso para poder pues utilizarse. Yo para qué voy a colocar una tomacorriente en el techo, para qué voy a colocar una tomacorriente en el piso, ¿sí? Entonces, cuando dice adecuada distribución de las salidas para atender requerimientos de conexión, fíjense que cuando mencioné todas esas posibilidades, no estoy diciendo que no se pueda hacer o no se haga, ¿sí? Sino que hay que pensar es atender los requerimientos de conexión. Yo puedo colocar tomacorrientes en el techo si se requiere conectar algo, ¿sí? Que necesite estar ahí disponible, ¿sí? Yo puedo colocar tomacorrientes en el piso si por ejemplo hay alguna carga eléctrica que necesite ese suministro directamente desde el piso, ¿sí? Para los entendidos y que de pronto han visto algunos de los salones de la E3T, vemos que hay tomacorrientes en el techo porque hay necesidad de conectar por ejemplo los repetidores para la señal de internet, ¿sí? Eso es una necesidad, ¿sí? Para los entendidos también en instalaciones eléctricas, al menos desde el punto de vista de cómo están conectados, porque yo me imagino que ustedes como ingenieros han tenido la oportunidad de observar cómo son las instalaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes observan las instalaciones y se dan cuenta que por ejemplo en el piso cuando hay un café internet o cuando por ejemplo hay una distribución de computadores, ¿sí? Son cositas que dependen y son función de cómo es que se atienden los requerimientos de conexión. Muy bien. La clasificación de las instalaciones eléctricas de acuerdo al RETIE, ¿sí? Hace referencia a lo siguiente. Se pueden clasificar en lo siguiente: instalaciones básicas, ¿sí? Las instalaciones básicas hablan de baja complejidad y riesgo, no representan un riesgo alto, sí representan un riesgo pero no un riesgo alto. Se ciñen en los 4 primeros capítulos de la NTC 2050. Incluyen redes externas de baja tensión en uso particular o destinadas a la prestación del servicio público de electricidad, ¿sí? Entonces recordemos, eso lo vamos a ver, no sé si alcanzamos a ver ahorita finalizando la clase, o al menos lo vemos al inicio de la otra, ya para que ustedes vayan descargando la NTC de RETI y vayan haciendo la revisión de los títulos de los capítulos tanto de uno como del otro. Entonces incluye redes de uso particular y los capítulos son pues las definiciones y requisitos generales para instalaciones eléctricas, los requisitos de alambrado de protecciones, los métodos y materiales de instalaciones y los requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general. Digamos que cuando hablamos de la NTC 2050 en instalaciones básicas es porque manejamos esto. Instalaciones provisionales. Las instalaciones provisionales hacen referencia a, su palabra lo dice, ¿no? Que es provisional, no es para toda la vida. Se hace para suministrar el servicio de energía en un proyecto de construcción, ¿sí? No sé si de pronto han tenido la oportunidad o tendrán la oportunidad para ir a alguna obra. Una obra como tal tiene un servicio provisional para hacer pruebas, para que funcionen como obra, antes de que se coloque el servicio definitivo, ¿sí? Para hacer los estudios de lo que sea en el momento que sea, antes de que se ejecute como tal, digamos que se entregue ya la vivienda multifamiliar o la empresa, etc. Estas pues tienen un tiempo de vigencia hasta la energización definitiva, ¿sí? Lo que les decía, no es para siempre. Para el suministro de la energía en instalaciones transitorias o ferias, espectáculos, cuando pues hablamos de esos espacios o sitios que necesitan energía eléctrica, que se les suministra la energía eléctrica como un servicio, pero que es provisional. Espectáculos, pues eso es muy común. También ferias o circos o todo lo que ocurre que necesita de electricidad,
eso también forma parte de las instalaciones provisionales. Ok, para el suministro, por ejemplo, de energía sin instalaciones transitorias a ferias o espectáculos, la cual tendrá una utilización que no va a ser mayor a 6 meses, ¿no? Bueno, esto también puede ser prorrogable según el criterio del operador de servicio. En este caso, quien manda es el operador de red. Las instalaciones especiales, pues son instalaciones que no son básicas, ¿sí? Y que por estar localizadas en ambientes clasificados como peligrosos o por alimentar a equipos o equipos complejos o sistemas que son complejos, pueden presentar una mayor probabilidad de riesgo que una instalación básica, ¿sí? Requieren de medidas especiales para mitigar o eliminar riesgos. Aplican los capítulos 5, 6 y 7 de la NTC. Estoy hablando de la vieja NTC. La NTC nueva, pues yo ya la tengo, pero no sé si todavía compartirla por el tema de derechos de autor. Aún está como muy fresco para eso. Me imagino que de pronto ustedes también ya la pudieron haber conseguido. Capítulo 5, los requisitos para ambientes especiales, requisitos para equipos especiales y condiciones especiales de las instalaciones, ¿no? ¿Qué son instalaciones especiales? Ustedes se preguntarán. Pues las instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos. Todo lo que sea peligroso y que hay que gestionar algún tipo de instalación eléctrica, pues es peligroso, no se puede hacer así como así. Instalaciones en instituciones de asistencia médica. Aquí comenzamos con el tema de las hospitalarias, ¿sí? Son instalaciones especiales las hospitalarias. Lugares con alta concentración de personas. Tema de alto debate cuando hablamos de alta concentración de personas. ¿Qué significa alta concentración de personas? 20, 50, una. Entonces cuando yo diseño o cuando hay una persona una instalación eléctrica y solamente vive una persona, yo diseñaría entonces mal la instalación si solamente hay una persona. Entonces ese tema de alta concentración de personas es todo un desafío. Edificaciones prefabricadas, edificios de usos agrícolas o pecuarios, todo lo que tenga que ver con el campo siempre tiene su complejidad. Viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados, casas flotantes o palafíticas. Eso hace referencia a esas casas que están sobre el agua, como por ejemplo, creo que tengo entendido que por la costa hay algún tipo de instalaciones de algún tipo de casas así, que están, digamos, sostenidas con una plancha, y esa plancha está enterrada en el agua. Y la casa está encima de. Eso es tremendamente especial en el sentido de que qué pasa si por ejemplo llega a haber una inundación porque pues está cerca al río, ¿sí? ¿Qué pasa si por ejemplo llega a haber un accidente, la plancha se cede? ¿Qué pasa con la parte eléctrica, no? Porque pues no es solamente el cuidado de las personas que están ahí, sino el efecto que puede causar el hecho de que se desencadene un accidente en ese sitio. Piscinas, fuentes e instalaciones similares, ¿sí? Todos los sistemas integrados y sistemas solares fotovoltaicos, que aunque en este momento se considera especial, ya digamos está un poco como más sistematizado, ¿no? Ya podemos hacer un sistema un poco más seguro y seguramente pues ya se va a volver un poco más básico hacer esa instalación eléctrica. Los sistemas contra incendio, todo lo que haga referencia con sistemas de emergencia y otros sistemas de suministro. Eso está referente o referido a la NTC 2050, las secciones 701, 702 y 705. Esto es lo que vamos a estar haciendo nosotros a lo largo del curso, mencionando apartados de la NTC o del RETIE, donde hacemos referencia a casos puntuales de cómo se usan cosas, ¿sí? No, es que el RETIE dice, es que la norma dice, es que la IS dice, es que el IEEE dice, es que la NEC dice, ¿sí? En el capítulo tal, ubicado en tal. Es como nuestra Biblia, ¿no? Haciendo referencia a algo de la Biblia, versículo tal, ¿sí? Entonces, cuando quiero mencionar algo y yo sé que está explícito o digamos tiene alguna referencia de algo, me voy hacia esa norma y miro el caso, estudio el caso y analizo si lo puedo aplicar. Otras clasificaciones de las instalaciones eléctricas van más centradas hacia el nivel de tensión.
pues yo puedo decir que la instalación eléctrica puede ser de baja, de media o de alta, ¿sí? Nosotros nos vamos a manejar en los niveles de tensión de baja y media. De acuerdo a la forma constructiva, pueden ser entonces instalaciones aéreas, subterráneas, a la vista, empotradas. Entonces aéreas, pues todo lo referente a las acometidas, es muy común en la parte de acometidas que la mayoría sean aéreas, aunque para edificios multifamiliares ya están obligando a los operadores de red e incluso a las contratistas a que ya sean instalaciones subterráneas, ¿no? ¿Qué significa subterráneo? Que simplemente el servicio llega y no se van a ver esos cables de acometidas que llegan como a las casas, ¿no? Entonces todo va a estar mediante un cable que va debajo y llega a la subestación por la parte de abajo. A la vista, empotradas, pues lo que se llama a la vista, ya lo hablamos desde el punto de vista de niveles de tensión un poco más bajos, ¿no? Cuando hablamos a la vista, creo que ustedes han tenido la oportunidad de estar en los salones de la E3T, y los salones de la E3T, si ustedes se dan cuenta, tienen instalaciones que se ven a la vista, ¿no? Es decir, ustedes ven la tubería, ven las cajas, ven todo lo que hace referencia para conectar algo. ¿Por qué ese tipo de instalaciones son válidas? Pues porque un salón de la E3T es un salón hoy, pero mañana puede ser una cafetería, o puede ser un grupo de investigación, ¿sí? O puede ser una sala de sistemas, ¿sí? Entonces esas instalaciones que están a la vista usualmente son diseños que cumplen con el criterio de flexibilidad, porque ese espacio que es así como un cajoncito, ¿sí? Un cajoncito que en este momento es un salón de clase, puede ser adaptado tranquilamente para el futuro, para otra necesidad, ¿sí? En contraste con las empotradas. Las empotradas, pues me imagino que la mayoría de las personas en casa tienen instalaciones empotradas. ¿Qué significa empotradas? Que la tubería, que las cajas, que todo está dentro de la pared, ¿sí? De acuerdo con su uso o dedicación, pues pueden clasificarse en residenciales, en comerciales, en industriales, etc. Esta es una clasificación que se hace en función de lo que se conoce, vamos a mirar eso luego, como la carga instalada, ¿sí? No es lo mismo desde el punto de vista de un ambiente residencial lo que se consume cuando uno está en una residencia o cuando uno está en un local comercial. No es lo mismo que se consume cuando está en un local comercial a una empresa, ¿sí? De hecho, particularmente se puede parametrizar muy bien la parte de residencial y la parte comercial, porque pues de alguna forma los usuarios residenciales tienen costumbres y esas costumbres están ceñidas hacia hábitos de consumo, y esos hábitos de consumo los operadores de red ya los parametrizan. Vamos a ver más adelante cómo es que se calcula la demanda, ¿sí? En función de unas tablas y unas fórmulas que nos ofrecen los operadores de red, ¿sí? Algunos operadores de red ofrecen fórmulas, algunos operadores de red ofrecen son tablas, ¿no? Codensa ofrece, por ejemplo, tablas. La ESA son fórmulas para calcular la demanda, tanto para ambientes residenciales como para ambientes comerciales. En industrias no es tan fácil hacer esa parametrización. ¿Por qué? Pues porque las industrias no todas son iguales. No es lo mismo una industria de zapatos que una industria, por ejemplo, de cárnicos, ¿sí? No es lo mismo una industria de cacao que una industria, por ejemplo, de fabricar tela, ¿sí? Las máquinas son totalmente diferentes. Los consumos son altos porque hay una producción en masa, pero el método de consumo es totalmente distinto, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Bien. Respecto a los códigos y normatividades, hacemos referencia a que es el diseño y la construcción de las instalaciones eléctricas que deben hacerse dentro del marco legal. Porque yo puedo diseñar una instalación eléctrica y pues obviar eso. De hecho, muchas personas lo obvian, y es por eso que muchas veces las instalaciones no son muy seguras. Es por eso que muchas veces cuando yo conecto cargas, la carga, por ejemplo, se me dispara, lo voy a hablar así en términos coloquiales, se le dispararon los tacos, ¿sí? Porque pues sí, digamos que hay un diseño que está equivocado, que no sigue los lineamientos de los códigos y la normatividad, ¿sí? Esto de los códigos y la normatividad
tiene dos caras. Primero, la cara del hecho de la restricción, ¿sí? Y a nosotros como seres humanos no nos gustan las cosas restrictivas. Sin embargo, es necesario en algunos escenarios hacer como esa diferenciación de los límites para, digamos, hacer buena ingeniería, ¿sí? Para establecer responsables, para establecer entonces prácticas que sean seguras. Es muy difícil llegar a un parámetro de seguridad, o al menos no conozco la forma, cuando todo el mundo le gusta hacer las cosas como, o cuando todo el mundo haga lo que le guste para ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese punto de vista hay que hacer un punto común. Y el punto común se llaman los códigos y las normatividades vigentes para eso. Entonces, un proyecto de instalaciones eléctricas debe ser una respuesta, ojo, técnica. Y no solamente técnica, sino también económica, que esté adecuada a la necesidad, ¿sí? Es cierto que yo debo diseñar mis instalaciones en función de la necesidad, ¿sí? Porque pues si yo requiero algo particular, pues esa necesidad, digamos, yo debo atender la necesidad de esa persona en función de lo que quiere, ¿no? Pero no porque la persona necesite algo, yo debo violar las normas y códigos aplicables, ¿no? No tiene sentido, ¿sí? Aquí no podemos hacer eso así como así. Bien, siempre sigan la norma, sigan las leyes, porque pues finalmente ustedes son los responsables cuando hacen un diseño eléctrico, ¿sí? Si ustedes son los responsables, quiere decir que si algo pasa con esa instalación eléctrica, pues ustedes son los que sufrirán la consecuencia, porque ustedes son los diseñadores e ingenieros, ¿no? Por eso es que lo obligan a uno con el concepto de la firma, ¿no? Porque la firma es básicamente un acto de responsabilidad, ¿sí? Y cuando yo tengo un acto de responsabilidad, yo soy serio con estas cosas. Bien. En Colombia, pues una de las normas que usualmente se lleva al campo es el RETIE, ¿no? La última actualización está en agosto del 2013, creo que ya hay una nueva, ya estuve descargando una nueva para agosto 15. Pues no es que sea una actualización como tal, actualización fija, pero sí son unas adendas que se agregaron, unas cositas que se agregaron, y pues que constituye el marco legal para el diseño y construcción de instalaciones eléctricas. Es un marco legal desde el punto de vista de que es una normatividad, ¿no? Una cosa es una normatividad y otra cosa son parámetros de diseño, ¿no? El RETIE lo que hace es mencionar los códigos y las normatividades, ¿no? Para instalaciones de uso final, el RETIE exige como obligatorio los cumplimientos de los 7 capítulos de la NTC 2050, ¿sí? Esta norma está basada, si hablamos de la NTC 2050, esta norma está basada en la NFPF, es en la NEC, ¿sí? En la NEC del 96, y pues en este momento la última versión del NEC es la 2014. Tengo que revisar eso porque creo que ya salió una. Voy a mirar a ver si ya salió una. La NEC es el código, el National Electric Code de los Estados Unidos, ¿no? Y es el código nacional eléctrico de allá, es como la NTC RETI de acá. Existen otras normas que no son obligatorias, pero que son el resultado de experiencia acumulada y pues que pueden servir de apoyo a los diseñadores en los aspectos que no se cubren en la NTC 2050. ¿Listo? También ustedes pueden pensar en lo que se usan otras normas adicionales, y esas normas adicionales, como por ejemplo, si vamos a hablar de la IS 60364, que hace referencia pues a todo lo de instalaciones eléctricas para viviendas, buildings, es como viviendas o construcciones más que todo. El RETIE también sugiere el uso de normas para propósitos muy específicos, que eso depende también del diseño, ¿no? Porque por eso les digo, no todos los diseños son iguales y no todos los diseños deben abordarse de la misma forma, ojo, ¿sí? El RETIE sugiere el uso, por ejemplo, para sistemas de puesta a tierra en subestaciones, por ejemplo el estándar IEEE 80, ¿sí? Que es una guía para toda la parte de seguridad en subestaciones, o más bien para la puesta a tierra de subestaciones. ¿Listo? Para protección contra rayos está la NTC 4250123, protección contra descargas eléctricas y atmosféricas. Hay una IS, en este momento no recuerdo cuál es la IS, creo que es la IS de
60, bueno, no recuerdo en este momento. Lo que sí recuerdo es que tiene 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Porque esto también lo vamos a tocar. Vamos a invitar a una ingeniera que ha trabajado bastante en esto, que es el tema de protección contra rayos. No es lo mismo la protección contra rayos que la puesta a tierra, ¿sí? Que se deben equipotencializar es una cosa, pero que sea lo mismo, no. Entonces se hacen diseños distintos, tanto para protección como para protección contra rayos, como para puestas de sistemas de puesta a tierra. ¿Listo? La normativa a utilizar, pues usualmente es autorizada por el RETI. ¿Qué son las especificaciones y parámetros de diseño? Son todo lo que hace referencia a la instalación de los elementos que componen ese diseño que ustedes van a hacer. Dimensiones, calidad, tipo de materiales, ¿sí? Fabricantes, etcétera, ¿sí? Deben cumplir la norma y no deben dar lugar a confusiones o a interpretaciones múltiples, ¿sí? Las normas tienen que ser de carácter general, ¿sí? Y lo que hacen es establecer requisitos mínimos, ¿sí? Cuando yo les digo a ustedes, bueno, ustedes van a hacer una receta de algo, ¿sí? Se les dan como una serie de pautas para hacer ciertas cosas, pero seguramente en el camino van a aparecer cosas tan específicas y tan propias del caso que hay que atender esos casos con requerimientos detallados. Las especificaciones hacen referencia a los requerimientos detallados y que son ajustados a la necesidad del cliente. No todos los clientes tienen las mismas necesidades, muchachos, y el diseño se basa en eso, en saber que hay necesidades muy puntuales para cada uno de los casos. Los parámetros de diseño son los criterios utilizados en el diseño para la instalación eléctrica, pues de alguna forma nos pondría indicar las restricciones y condiciones a considerar cuando tenemos que desarrollar un diseño. Los parámetros de diseño deben cumplir las exigencias reglamentarias o de norma, ¿sí? Todo lo que son criterios de selección de conductores, cargabilidad, regulación, pérdida de potencia. Si por ejemplo hablamos de cargabilidad de transformadores, si hablamos de criterios de selección para, por ejemplo, el transformador, o para alguna instalación que tenga un nivel de tensión que requiere un aislamiento considerable, tener presente en todos los niveles de aislamiento, las distancias de seguridad. Ok, en cuanto a la vida de una instalación eléctrica, pues es el tiempo que transcurre desde su construcción hasta que se vuelve inservible. Pues usualmente eso depende de muchos casos de cómo ustedes definen pues en una instalación, ¿no? Pues una instalación puede durar 20, 30, 40 años. Eso depende de los materiales y de muchas cosas. En la vida de un proyecto, la instalación influye factores como, por ejemplo, qué proyecto se va a desarrollar. Pues si en el proyecto ustedes contemplaron reservas, ¿sí? Porque pues si no contemplan reservas y simplemente sobrecargan la instalación, lo que va a pasar es que la vida va a disminuir. La ejecución. Los cambios en los diseños se plasmaron en los planos, ¿sí? ¿Qué condiciones de uso hacemos referencia? Mantenimiento, se le hace mantenimiento a su instalación. ¿Cuáles son las condiciones medioambientales que afectan la instalación? La vida de una instalación depende del envejecimiento o deterioro de los materiales, pero principalmente de los aislamientos, donde se ve más afectado, ¿no? Cubiertas de los cables, los barnices, las cintas para aislar, etc. Si de pronto alguien ha tenido la oportunidad de estar en una instalación eléctrica y ha podido cambiar un bombillo, cambiar un bombillo, sí, cambiar la roseta en la que está, o el plafón en el que está incrustado el bombillo, y tocó cambiarlo y sacar la instalación, o cambiar por ejemplo un interruptor porque se dañó, se van a dar cuenta que dentro de esos espacios las cintas, si es que tienen cintas, están degradadas, los conductores ya no son iguales, ¿sí? El amarillito, que de pronto antes el amarillito ya toma un tono como blancuzco, o el verde ya se va generando, ¿sí? Eso es lo que pasa debido pues al tema del envejecimiento. Los materiales aislantes se clasifican en función de su temperatura máxima que pueden soportar antes de que se presenten cambios irreversibles en su estructura molecular, ¿sí? También la vida en la instalación es función de la temperatura, ¿no? ¿Por qué se menciona esto? Pues
Imagínense que yo tengo una instalación eléctrica por la que la carga, ¿sí? que está pasando, pues no es la diseñada para ese conductor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues como no está diseñada para ese conductor, lo que pasa es que se calienta el conductor, el cobre, y ese calor que se está disipando por puro efecto Joule va a generar el aislamiento. Y eso pues es muy habitual si no se diseña correctamente la instalación, ¿no? Hay que tener muy presente que todo ese tipo de cosas afectan notablemente la instalación eléctrica, ¿no? Y eso pasa a veces en muchos casos, ¿no? Yo diseño instalaciones eléctricas y entonces le conecto cosas que no están especificadas para la instalación. Un ejemplo muy común y que pasa con cierta frecuencia es conectar una ducha a una instalación eléctrica de una corriente de 20 amperios y por ejemplo un conductor AWG 12 o 10, ¿sí? La ducha eléctrica tiene una corriente más o menos de 36 amperios y esos 36 amperios deberían pasar mucho mejor por un conductor número 8 que por un conductor número 10 o número 12, ¿no? No quiere decir que no funcione el conductor número 10 o número 12. Lo que pasa es que el conductor se ve sometido a un esfuerzo grande y seguramente se va a romper, se va a calentar y lo que va a generar es degradamiento del aislamiento. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, si se calienta demasiado, puede que haga pues genere calor y se encienda de pronto algunas otras partes del conductor y generen cortos y se dañe toda la instalación, ¿sí? Buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta. Cuéntame. Duchas eléctricas, ya que las tocó. Sí. ¿Qué tan seguras son? Porque yo sé que están prohibidas en varios países, por ejemplo en Canadá está prohibida la venta y el uso de estas duchas eléctricas. Bueno, vamos a mirar, a tratar de responder tu pregunta desde dos puntos de vista. Cuando hablamos de seguridad, ¿sí? Porque pues tú preguntas es por el tema de seguridad, yo puedo decir que hacer una instalación eléctrica con una ducha eléctrica y puedo crear todo un sistema que evite que la persona sufra una electrocución cuando está en funcionamiento. Entonces se podría decir que la ducha eléctrica con todo un sistema que sea debidamente seguro o digamos que tenga las protecciones adecuadas, se podría decir que es segura, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, si hablamos desde el punto de vista de lo que ocurre en Colombia, que pues en Colombia aquí no se tiene ese tipo de protecciones ni diferenciales ni nada así. Es decir, si yo por ejemplo aplicara un diferencial en una ducha eléctrica, cuando hubiera por ejemplo un corto o que digamos hay una transmisión de electricidad para la persona, automáticamente habría una protección. Esa podría ser una forma de protegerlo con una ducha, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos en Colombia, eso no ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las duchas en Colombia? Se conectan y hay una instalación eléctrica que va directamente, de acuerdo al RETIE, ¿sí? Y a la NTC nos dice que la instalación, por ser el nivel de carga que tiene o el nivel de potencia que tiene esa ducha eléctrica, va directamente hasta el tablero principal, ¿sí? Por lo que solamente está protegido por un termomagnético de 30, de 40, dependiendo de la ducha eléctrica. ¿Listo? Desde ese punto de vista estaríamos expuestos y la probabilidad de electrocución pues es más alta en comparación con el otro caso, ¿no? No quiere decir que si uno usa una ducha eléctrica entonces sea altamente probable que uno se va a electrocutar, pero sí hay una probabilidad mayor respecto a eso. Ahora, a título personal, ya para responder eso más a nivel personal, yo no usaría una ducha eléctrica por varias razones. Primero, el costo. La ducha eléctrica es extremadamente costosa por el consumo de potencia que utiliza ¿qué? Para calentar el agua, ¿sí? Todo lo que sea resistivo, y de hecho la ducha eléctrica es resistiva, es tremendamente costoso.
para, pues para la persona que tiene el servicio, ¿no? Es tremendamente costoso. Segundo, por el tema de seguridad, en efecto, yo sí no soy como muy partidario de colocar la ducha eléctrica, eh, porque sí veo como demasiada exposición a ese tipo de cosas. No he tenido la oportunidad de destapar una ducha eléctrica, pero lo que sí estoy seguro es que no tiene mucha protección interna como fabricante, ¿no? Lo que he visto es que tiene pues una resistencia eléctrica interna, pero no me he dado cuenta es qué protecciones tiene adentro para eso. Entonces a mí me parece un poquito así inseguro. Tercero, pues por salud, ¿no? A mí no me gusta mucho el agua caliente. Es mucho mejor el agua fría para pues la salud, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Y sí, en efecto hay unos países por allá de Estados Unidos y en Europa donde no se utiliza esos métodos para calefacción, ¿no? Se utilizan otros tipos de métodos para calentar el agua, ¿no? Porque allá sí se bañan con agua caliente. Lo que pasa es que no usan son duchas eléctricas para qué, para calentar el agua, ¿listo? Allá se utiliza más el tema de calentador a gas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, señor, el, los, digamos, las protecciones extra de las que usted habla, es que no me acuerdo ahorita mismo el nombre, es eso que pues entre los dos enchufes hay como un botoncito que se sale cuando hay una sobrecorriente, ¿es eso lo que usted refiere? Bueno, el GFSI, las tomas GFSI, Ground Fault Current Isolation, lo que significa es que es una toma diferencial. Esa es una toma diferencial, en eso tienes toda la razón, es una forma de mirar eh, un diferencial, porque pues tienen esas protecciones para mirar cuál es la diferencia entre la corriente de entrada y la de salida. Acuérdense que un diferencial funciona por pura ley de Kirchhoff, ¿no? Si se supone que hay una carga que está consumiendo una corriente y estamos hablando de un sistema monofásico, ¿sí? Porque eso funciona, por lo pronto hay diferencial para sistemas monofásicos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues la corriente que llega a la carga, la de retorno pues tiene que ser igual, ¿no? Pues por leyes de Kirchhoff de corriente, todo lo que sale tiene que regresar, ¿no? Si se supone que hay un drenaje de la corriente por otro lado que no es el retorno, ahí es donde salta la protección y lo que encuentra es que la diferencia es mucho más alta de lo que se supone que debe ser. El diferencial de esos dos, tanto la de ida como la de retorno, tiene que tender a cero, ¿no? Porque se supone que por leyes de Kirchhoff tiene que ser cero. Entonces, en ese momento se utiliza ese tipo de diferenciales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esas tomacorrientes diferenciales? Que esas tomacorrientes no serían capaces de soportar la corriente que consume una ducha, porque una ducha consume casi 30-36 amperios. Las tomacorrientes GFSI están diseñadas más o menos para entre 15 y 20 amperios, ¿sí? Hay que utilizar otro tipo de diferencial especial para duchas eléctricas, que sí tengo conocimiento que sí lo venden, ¿no? Como no he hecho de pronto una instalación eléctrica que tenga necesidad de hacer la instalación de ducha eléctrica, porque muchas veces en Bogotá también se utiliza más, son instalaciones de calentadores de gas, ¿no? Porque pues es más barato, ¿sí? Entonces no he tenido la oportunidad de consultar algún fabricante relacionado con cómo yo protegería o haría una instalación diferencial para una ducha eléctrica, ¿no? Déjeme consultar a ver si de pronto en una búsqueda de 2 minutos encontramos un diferencial para una ducha eléctrica o un diferencial que permita hacer una instalación directamente desde el tablero de distribución, del tablero general, perdón, digamos que sea una instalación especial para eso, porque una cosa sí dice la norma, esa instalación no puede tener, por así decirlo, conexiones de ese tipo, ¿no? O anclajes de ese tipo. Hay unos límites para el tema de los anclajes, es lo que llamamos nosotros los enchufes, ¿no? Porque si yo, digamos, tengo una corriente muy alta, hay unos límites en los cuales yo puedo desenchufar antes de que se forme un arco eléctrico, ¿no? Yo no quiero que cuando yo esté desenchufando algo tenga un arco eléctrico notable. Si cuando yo tengo una carga, una baja carga, veo que se alcanza a formar un arco eléctrico cuando lo estoy conectando, imagínense cuando yo tengo una corriente más alta, ¿sí? Entonces todo el tema de los enchufes es bastante también delicado
y ya para corrientes más altas lo que se hace es que la instalación va directamente de punto a punto, no hay, digamos, nodos o puntos de conexión intermedios, ¿sí? Entonces con un diferencial de 30 amperios, por ejemplo, o un diferencial de algunos, podría utilizarlo directamente, por ejemplo, con la caja que el totalizador, o lo que llamaríamos nosotros el tablero general. En el tablero general yo podría utilizar una toma diferencial, un interruptor diferencial, y colocarlo directamente en el tablero general. ¿Listo? Esa toma que que te estoy diciendo no me serviría para este caso. No sé si se entiende por qué no me serviría. Lo que yo hago es utilizar un interruptor diferencial directamente en el tablero general. ¿Listo? Veo que aquí hay algunos catálogos de interruptores diferenciales. Entonces, por ejemplo, Siemens tiene uno de 40. Veo que, por ejemplo, hay un interruptor diferencial aquí. Estoy hablándote así como algo muy rápido, ¿no? Uno de, por ejemplo, de 63 amperios cuesta 224.000 pesos. Entonces notarás por qué, por ejemplo, no se utiliza un interruptor en una casa, digamos un interruptor diferencial, ¿no? Un termomagnético, sino un interruptor diferencial, que ese tiene dos funciones, es interruptor termomagnético, pero a la parte tiene una protección diferencial, es lo que se llama eso. ¿Listo? Lo pueden buscar así, interruptor breaker diferencial, y pues ustedes lo buscan de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Si por ejemplo es la ducha eléctrica, entonces directamente lo van a conectar al tablero general. ¿Listo? No sé si con eso respondo tu pregunta un poco mejor. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto, bueno. Muy bien, entonces para retomar aquí lo de la vida en la instalación eléctrica, sí, en efecto se ve pues afectado bastante por la temperatura. La temperatura es una de las cosas que más afecta a todo. No en vano, por ejemplo, los computadores que me imagino que ustedes tienen, por ejemplo, los sistemas de refrigeración tienden a ser bastante exigentes con el tema de la temperatura porque se ven afectados. Asimismo, también el aislamiento se ve afectado cuando hay un aumento de la temperatura. Bien. Ok. El mantenimiento consiste también en la limpieza, el apriete de uniones, terminales, puntos de contacto, revisión de elementos de protección. Una de las cosas que usualmente no se hace en instalaciones eléctricas es ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han revisado, por ejemplo, o han pedido a un técnico que revise si, por ejemplo, los empalmes y todo lo relacionado con la instalación pues esté bien, ¿no? Cuando yo tengo una punto de unión flojo, eso genera puntos calientes y hay pérdidas de tensión ahí, ¿no? Cuando, por ejemplo, un termomagnético actúa, en teoría ese termomagnético ya va reduciéndose la vida de actuación, ¿no? El RETIE dice que cuando eso no pasa, ¿no? El RETIE, la NTC dice que cuando, o sugiere más que dice, sugiere que cuando un termomagnético se actúa por una sobrecorriente, o sea, hay una falla y actúa, debe cambiarse. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le colocamos simplemente un off hacia abajo y on hacia arriba y otra vez a funcionar, ¿sí? Entonces eso forma parte del mantenimiento. Está también cambiando los termomagnéticos cuando actúan, pero también cuando no actúan, porque cuando no actúa, la cuestión es que pues como lo que no se usa se atrofia, pues eso como no ha funcionado, seguramente cuando tenga que actuar hay un problema y no actuó correctamente. ¿Listo? Los equipos requieren mantenimiento, como por ejemplo los transformadores, ¿sí? Los rodamientos de motores, ¿sí? Todo eso genera necesidad de mantenimiento. Hablo de, por ejemplo, engrases de rodamientos y todo lo referente a fricción, por ejemplo en los ascensores, en las bombas de agua en las viviendas multifamiliares, etcétera, ¿sí? Todo lo que tenga usualmente partes móviles, pues tiene usualmente una vida más corta que una instalación fija. Eso sí está más que claro. La calidad pues ya hace referencia al criterio del ingeniero, ¿no? La totalidad de las características de un ente que le confieren la actitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas, ¿no?
Ustedes cumplen con la norma, pero el hecho de cumplir con la norma no significa que hagan un trabajo no bueno, no excelente, no de calidad. Y entonces cuando hablamos de calidad, hablamos de una serie de atributos o cualidades de disponibilidad, de precio, de confiabilidad, de seguridad, de continuidad, de consistencia, de respaldo, de percepción, ¿sí? Todo eso forma parte del concepto de calidad. Las instalaciones eléctricas son de calidad, pues que digamos las que son de calidad puede decir que son construidas bajo un apego estricto y juicioso a las normas vigentes. Fíjense una cosa, normas vigentes, porque alguien puede decir, no, pues yo diseñé una instalación eléctrica basada en la NTC 2050 del 96, ahorita ya toca, del 98, perdón, ahorita ya hay que migrarse y hay que pensar en la NTC 2050, pero la versión 2020, ¿no? Entonces hay que pensar ya en esa. Y pues la idea es que garanticen seguridad y eficiencia, ¿sí? Tener presente este tipo de cosas. Las normas vigentes, ¿cuáles son? Acuérdense que todo esto va cambiando con el tiempo. Entonces la persona que está presente con el tema de normatividades tiene que pues estarse actualizando. Las recomendaciones para lograr obras eléctricas de alta calidad pues es planificar el diseño de las instalaciones partiendo de una ingeniería preliminar, lo que se llama pues un diseño preliminar, ¿sí? Respetar las normas y los procedimientos vigentes, siempre hay que respetar las normas. Profundizar a la ingeniería en detalle, utilizar planos, memorias de cálculo y fichas técnicas de los equipos. Esto es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Utilizar planos, hacer las memorias de cálculo y todas las fichas técnicas de los equipos que se requieran. Socializar la información en campo. Trabajar con personal capacitado, porque una cosa es el diseño y otra cosa es que yo haga la instalación, ¿no? Como tal, el diseño forma parte de uno de las fases, por así decirlo, ¿no? de las instalaciones eléctricas. Usualmente los que ejecutan la obra pues son técnicos y los técnicos pues usualmente no entienden a veces, entonces hay que tener muy presente eso de trabajar con personal capacitado. Las personas técnicas a veces suelen hacer las cosas en función de la experiencia y es bueno porque a veces sí es necesario aplicar ese tipo de cosas, pero es bueno analizando, o sea, es bueno en el sentido de que uno debe analizar como ingeniero, si por ejemplo ustedes son interventores y están, digamos, pendientes de interventores no, sino, se me olvida ahorita la palabra, residentes es la palabra. Ustedes son ingenieros residentes, ¿sí? Busque trabajar pues con el personal que realmente es calificado y que de alguna forma le comparta su experiencia, pero que también lo haga dentro del punto de vista. Acuérdense que ustedes son los que también están responsables de toda esa parte de la instalación. Manipular los equipos cuidadosamente, mantener condiciones óptimas de instalación, limpieza, ausencia de polvo, humedad y suficiente iluminación. Registrar en los planos cualquier tipo de modificación que se realice. Para esto, digamos, si se manejaban las tecnologías CAD, era muy complicado que se actualizara en todas las disciplinas. Ahorita que en las metodologías BIM ya lo que se busca es que cualquier modificación que se realice se vea en todas las disciplinas y que se pueda tener como un mayor control de eso. Utilizar materiales de calidad y equipos certificados. Colombia tiene un problema y no he entendido por qué carajos ocurre eso, y es el tema de que aquí se diseña en función del estrato, ¿sí? En los Estados Unidos no importa qué estrato se diseñe, se utilizan siempre los mismos materiales, estrato alto o estrato bajo. De pronto para casas un poco más grandes los dispositivos que se usan son diferentes y por lo tanto los diseños tienen que tender hacia cosas diferentes, pero la tubería es la misma, las tomacorrientes es la misma. Aquí en Colombia no, se han inventado unas líneas, las líneas por ejemplo económicas, que cumplen con el RETIE, pero que digamos tienen una vida muy inferior a lo que es un elemento de calidad superior, y es función también del precio, ¿no? Uno puede ir a Home Center, aunque Home Center es costoso, ¿no? Y puede encontrar tomacorrientes sencillas, esas que ustedes me imagino que conocen, por ejemplo una marca EXE, que es una marca económica, más o menos en 3.500 pesos, ¿sí?
Pero si ustedes quieren algo un poco más elaborado, mejor calidad y todo esto, pueden conseguir tomacorrientes desde 15.000, 20.000, 30.000 pesos. Y ni hablar si por ejemplo son decorativas, que ya les colocan unas tapas, pueden estar costando alrededor de 50.000 pesos, ¿no? ¿Sí? Pero si lo miramos desde el punto de vista funcional, de lo que realmente técnicamente es, no la parte de lujo, la de 30.000, de 15.000 a 30.000 pesos dura más que la que tenemos de 3.500 pesos, ¿no? Entonces eso no debería ocurrir, y aquí es usualmente esa brecha, digamos, social se ve también incluso en los productos que se ofrecen, ¿no? No quiere decir que sean digamos, no certificados. Digamos, la calidad, cuando hablamos aquí de calidad, es difícil definir calidad desde el punto de vista de vida, ¿no? Porque pues yo compro con la calidad, pero es porque es capaz de satisfacer lo que se supone que satisface, ¿no? ¿Sí? ¿El equipo está certificado? Sí, también está certificado, pero entonces no tiene una vida igual a la otra. Entonces ahí el tema de material de calidad es complejo, ¿no? Establecer un supervisor que dé cumplimiento al proyecto y que en obra sea capaz de resolver problemas que puedan surgir. Este supervisor, ¿sí? Diferente al interventor. Pero ¿qué es lo que pasa en las obras aquí en Colombia usualmente? El interventor es el mismo supervisor. Entonces a veces es muy complicado definir como esas cosas, ¿no? Disponer en la obra de un muestrario físico que ilustre cómo deben ejecutarse los detalles, ¿sí? Esto con metodología BIM es posible que se mejore mucho con la metodología BIM y modelado 3D, ¿sí? Muchas empresas ya están, contratistas están involucrándose con el tema de 3D y metodologías BIM. Realizar las pruebas correspondientes una vez que haya concluido el proyecto. Esto es lo que se llama el comisionamiento y precomisionamiento de obras, ¿no? Y porque estas pruebas se realiza después lo que llaman la interventoría. La interventoría lo pueden hacer varias disciplinas, pero la interventoría que nos interesa a nosotros es la famosa inspección RETI, la que nos va a certificar nuestra instalación. Verificar periódicamente los equipos, realizar el mantenimiento correspondiente cuando sea necesario. Muy bien. Eficiencia y sus implicaciones. En este momento ya se habla mucho de las construcciones que son que manejan eficiencia energética, ¿no? Con todo este concepto de LEED, LEED, que tiene que tender al manejo de instalaciones ecológicas, instalaciones verdes, y no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino desde el punto de vista de las edificaciones, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones LEED, que es una de las tendencias que muy posiblemente a nivel mundial se va a tener presente, hacen referencia a instalaciones que, por ejemplo, utilicen debidamente los recursos, que para su construcción no hayan tenido que traer, por ejemplo, cosas del exterior, sino que todo sea local, ¿no? Instalaciones que usen energía eficiente, iluminación eficiente, por eso hace referencia a aprovechar al máximo la luz natural. Si por ejemplo tienen toda la parte térmica, que sea, por ejemplo, lo menos posible. El problema es que la parte térmica representa casi la mitad de lo que es una instalación en cuanto a energía, ¿no? Si yo, por ejemplo, miro desde el punto de vista de mi instalación, mi conjunto, ¿no? Representa el 50%. Una exposición del semestre pasado, cuando pues hubo un ingeniero Fabio, ingeniero que fue a la UIS en mecánica, hablaba de esos números, ¿no? 50% se va todo en la parte térmica. ¿Y qué es la parte térmica? Pues en el tema, por ejemplo, de enfriar lugares, y no solamente enfriar lugares, digamos por el confort de las personas, sino porque se necesita, por ejemplo, refrigerar sitios, los servidores, ¿sí? Etcétera. Hay muchos lugares donde necesitan ser refrigerados. Entonces, como construcción, toda esa parte es importante. Entonces, toda esta parte de la eficiencia y sus implicaciones, hay que recurrir a tecnologías innovadoras que sean ahorrativas y que no causen pues el gran impacto en el ambiente. Pues es una de las tendencias más utilizadas en la actualidad. Bien. También pues las edificaciones LEED, perdón, acá hacemos referencia a la implementación de sistemas que sean automáticos. Uno de los ejemplos es el edificio de 3T, ¿no?
que aunque pues hay cositas que hay que mejorarle, tienen como esa visión, ¿no? La visión de implementar sistemas electrónicos que permitan que todo funcione de forma automática, ¿sí? Que la comunicación pues sea también de forma automática y toda la parte del desempeño de equipos y todo sea así automático. La seguridad es imprescindible para la instalación, ¿sí? Si no se siguen las normas y los procedimientos regulatorios vigentes, un desperfecto, además de paralizar las funciones, podrían causar daños a equipos, al personal de instalación y mantenimiento e incluso pues a sus ocupantes, ¿no? En las obras eléctricas, una falla tiene efectos destructivos. Ojo, tener muy presente eso. Ustedes tienen que diseñar la parte eléctrica siempre pensando que la instalación va a tener sus fallas, ¿no? Diseñen pensando en que puede haber una falla y ubiquen las posibles fallas donde van a tener como, o digamos, ubiquen los sitios donde van a haber probabilidad de falla más alta, ¿sí? Y en función de eso haga su diseño de protecciones, ¿no? Que es una de las cositas que tienen que tener presentes, ¿sí? En la actualidad pues el marco regulatorio es muy estricto, ¿no? Téngalo presente. Cuando algo falla, a quien le caen primero es al diseñador. ¿Listo? Bueno. Voy a enviar entonces el listado de asistencia. Y para el trabajo de clase que vamos a desarrollar en este momento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descargar las normatividades NTC 2050 y RETIE. Esas se encuentran en el Moodle o la pueden buscar directamente en la página del Ministerio de Minas y Energía, el RETIE. Y la NTC 2050, esa sí está por internet, no está digamos en la NTC porque pues en teoría esa no es una norma de libre acceso, pero se puede encontrar por internet en algunas páginas, incluso pues ustedes buscan NTC 2050 y la pueden ubicar ahí sin problema. Voy a verificar si puedo subir la NTC 2050, la reciente, pues para ya manejar los, digamos, lo que aparece ahí, ¿sí? Digamos como para actualizarlo, ¿no? Y no manejar cosas ya un poco como de otro año, ¿listo? Bien, entonces por favor nos vamos a reunir por los grupos de trabajo y vamos a hacer esta descarga. Van a crear un grupo de trabajo donde un drive donde ustedes pues puedan trabajar en conjunto y van a revisar los títulos de cada uno de los capítulos de las dos normas. Quisiera que hagan la revisión de los capítulos de las dos normas, los escriban en un documento en Word o los escriban en lápiz o como ustedes quieran, socialícenlos de ustedes por favor y lo vamos a revisar yo creo que la próxima clase, pero finalizando esta clase quisiera que miráramos cómo nos fue con ese trabajo. No sé si se entiende lo que hay que hacer o hay alguna duda respecto de eso. Bueno, permítanme a ver, voy a hacer aquí para la pantalla, ya no creo que no necesitamos ver la pantalla. Entonces ya podemos generar las salas, el breakout rooms. Entonces para que se reúnan por grupos de trabajo. ¿Cómo hago para saber aquí los grupos de trabajo y que ustedes puedan charlar? ¿Ustedes pueden charlar entre ustedes o qué? ¿O necesita que abramos un grupo de trabajo? Porque el Zoom tiene la oportunidad de abrir un grupo de trabajo, una sala de trabajo, perdón, y ustedes pueden charlar con ustedes sin necesidad de afectar a los otros, es decir, podrían charlar ahí con ustedes. Entonces no sé si quieren que los agreguen a un grupo, a una sala de trabajo o si prefieren charlar entre ustedes por chat o algo así. No sé, ustedes me dirán.